El camino, la verdad y la vida. Curso bíblico, lección número 5. Confesión y arrepentimiento. ¿Te gustaría tener estas lecciones así, en este formato? ¿Te gustaría tener el material, los archivos para imprimirlas? Bueno, muy bien. Envíame un correo y con mucho gusto yo te enviaré las 36 lecciones a tu correo para que tú puedas imprimirlas. Mi nombre, Luis Enrique Restrepo Arango. Hoy estamos a 15 de enero del año 2020 y estoy en Fresno, Tolima, Colombia. Vamos pues con esta maravillosa lección número 5, confesión y arrepentimiento. Vamos a orar. Santo Padre, Señor y Dios, Creador de todas las cosas, humildemente pedimos el perdón de nuestros pecados. Señor, si en este momento el Espíritu Santo está trayendo a nuestra memoria alguna ofensa, alguna falta, algún acto de rebelión, algún pecado que hayamos cometido contra ti, Señor, el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. Para estudiar esta lección, de hecho, antes de comenzar esta lección, te pedimos perdón, Señor. Purifícanos en la sangre preciosa de Jesús de todo pecado. Padre Santo, queremos entrar en tu presencia teniendo la absoluta seguridad de que hemos sido perdonados. Tú eres el único quien a través de tu Espíritu Santo puedes producir la tristeza auténtica por el pecado, llamada arrepentimiento genuino, para que, Señor, nuestra confesión y nuestro arrepentimiento realmente lleguen a ser frutos dignos de arrepentimiento. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo produzca esa tristeza en nuestro corazón, porque nuestros pecados crucificaron a tu Hijo Jesús. Señor, si aquí hay presente alguna presencia maligna o donde me están viendo, en el nombre de Jesús digo para esos espíritus malos que Jehová les reprenda y que salgan de este lugar o de aquellos lugares en el nombre de Jesús, que solamente estén presentes aquí y allá los santos ángeles de luz y que tu Espíritu Santo, Señor, habite en nosotros, transforme nuestra naturaleza y nos dé la inteligencia espiritual, Colosenses 1:9, que necesitamos para esta lección tan fundamental en el plan de la salvación para nuestra redención eterna, para que alcancemos la felicidad eterna. Pido por todos y cada uno, Señor, de los que van a escuchar y van a ver estos videos. Clamo, Señor, por tu ayuda para ser un instrumento tuyo, que tu Espíritu Santo me utilice. Someto, Señor, a tu Espíritu Santo mis emociones, impulsos, sentimientos, pensamientos, imaginaciones, declaraciones, absolutamente todo, Señor. El lenguaje corporal, mis gestos, Señor, el tono de mi voz, mis miradas, todo, Señor, lo someto a tu Espíritu Santo, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Confesión y arrepentimiento. Lección número 5.
Pregunta número 1. ¿Qué ocurre en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Jesús nos dice en Lucas 15:17, Lucas 15:17, es Jesús el quien nos va a decir qué acontece en el cielo por causa de un pecador arrepentido. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gozo, gozo en el cielo. Obviamente el primer corazón a regocijarse, a sentir ese gozo es el corazón del Padre. Él envió a su Hijo aquí, a este planeta, para que aquellos pecadores que diesen ese primer paso, confesar que son pecadores y confesar sus pecados, arrepintiéndose de ellos, aceptasen a su Hijo como su Salvador, que fue la lección anterior, la lección número 4. Y ese gozo obviamente se extiende a los seres celestiales, a las huestes angelicales. Vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. A ver que no la vaya a tapar. ¿Qué nos dice Jesús que sería necesario hacer en el contexto de lo que estamos estudiando? También en Lucas 24, 46 y 47. Vamos a leerlo. Lucas 24, 46, 47, más una hojita. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estas declaraciones que acabo de leer de los labios de Jesús, Él las dijo después de resucitado. Y dice Él que lo que estamos respondiendo, ¿qué nos dice Jesús que sería necesario hacer en el contexto de esta lección? Es que se predicase en todas las naciones del mundo el arrepentimiento y el perdón. Y esto es maravilloso porque a casi todas las naciones del mundo y a casi todos los oídos del mundo de los seres humanos ha llegado esta información. Todavía hay muchos que faltan por escucharla, pero la profecía se cumplirá. Esto también es una profecía. Muy bien, vamos pues para la tercera pregunta. ¿Quién da el arrepentimiento para los pecadores? Resulta que el arrepentimiento es un don. ¿Y quién da ese don? Vamos a ver Hechos 11:18. El libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Está entre signos de exclamación. Aquí dice que es Dios el que da el arrepentimiento. En realidad, a través del Espíritu Santo, Él es el que produce esa tristeza por el pecado. Es un don de Dios cuando hay humillación,
cuando reconocemos, cuando estamos predispuestos a confesar, a buscar a Dios humildemente, con mansedumbre. Muy bien. Y vamos entonces para la pregunta número 4. Una pregunta muy, pero muy delicada. ¿Cómo verifica Dios el arrepentimiento genuino, o sea, auténtico? Hechos 26:20. En este mismo libro de los Hechos 26:20 leo, dice el apóstol Pablo, dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es que Dios verifica el arrepentimiento genuino? El apóstol Pablo nos informa a través de obras dignas de arrepentimiento. Vamos, aquí el Señor me ha colocado un pensamiento en mi mente y tengo que expresarlo. Vamos a pensar en un esposo que golpeaba a su esposa, la ofendía, la humillaba. Y un día tiene un encuentro con Dios y derrama lágrimas por haber ofendido a Dios y haber hecho lo que hizo con su esposa. En ese caso específico, ¿qué serían obras dignas de arrepentimiento que Dios pudiese verificar? Obviamente que también su esposa verificaría que ahora la trata con amor, la trata como a una rosa, trata de ganarse la confianza perdida y es lleno de bondad, de simpatía, de paciencia con ella y mantiene esta actitud de amor y de comprensión hacia ella. Si eso no acontece, en ese caso específico, ahí no hay obras dignas de arrepentimiento. Muy bien, y esto se aplica para cualquier mal hábito, para cualquier otra conducta mala, ofensiva, negativa, para cualquier ofensa, falta, error, pecado, rebelión, maldad. Muy bien, pregunta número 5. Pregunta número 5. Esta es una pregunta algo inquietante, intrigante, dirían algunos. ¿Por qué se gozó Pablo con la tristeza de los corintios? Segunda de Corintios 7:9. ¿Alguien podría sentir gozo con la tristeza de otra persona? Bueno, todo tiene una explicación. Vamos a leer el texto para comprender. Segunda de Corintios 7:9 y dice de la siguiente manera. Ahora, dice Pablo, me gozo, me regocijo, me lleno de dicha. No porque hayáis sido contristados quiere decir entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Muy bien, vamos a concentrarnos en la razón que Él da para estar gozoso por la tristeza de los corintios. Él dice aquí, porque fuisteis contristados, o sea, entristecidos, ¿para qué? Para arrepentimiento. La tristeza que él está mencionando aquí fue producida por el Espíritu Santo en estos corintios, miembros de la iglesia de Corintios. Y la respuesta entonces
¿Por qué se gozó Pablo? Porque esa tristeza fue para arrepentimiento. Vamos pues para la pregunta número 6. Pregunta número 6. A ver si la coloco bien. Ahí está bien cuadrada. ¿Qué produce la tristeza que proviene de Dios? Ya vamos a entender por qué dice la tristeza que proviene de Dios. Porque hay dos fuentes de tristeza según la Biblia. En el caso de este proceso de confesión y arrepentimiento. Vamos a leerlo aquí mismo en 2 Corintios capítulo 7 y el versículo 10. Muy bien, bueno, voy a leerlo. Porque la tristeza que es según Dios, la tristeza que es según Dios es la tristeza que proviene de Dios, que produce Dios a través del Espíritu Santo. Produce arrepentimiento para salvación. ¡Qué maravilla! De la cual no hay que arrepentirse, dice el apóstol Pablo. De esa tristeza y de ese arrepentimiento, obviamente que no hay que arrepentirse. Muy bien, vamos entonces a recordar cuál era la pregunta. La pregunta era, ¿qué produce la tristeza que proviene de Dios? El apóstol Pablo dice que produce arrepentimiento para salvación. En realidad, salvación, ¿qué es? Vida eterna. La tristeza que proviene de Dios, que es producida por Dios, esa a su vez produce un arrepentimiento auténtico, genuino, para vida eterna. Obviamente la salvación es eterna. Ahora vamos a la séptima pregunta. Muy seria pregunta. Séptima pregunta. A ver, lo acerco un poquito más. ¿Qué produce la tristeza que proviene del mundo? Vamos a entender esto. Nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que el diablo, el gran engañador, engaña al mundo entero. Nos dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Nos dice Jesús de sus propios labios, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo prevalecerá su reino? Es Jesús el que está diciendo que este reino de Satanás es el mundo. Apocalipsis 12:9 dice que el diablo engaña al mundo entero porque él es el que gobierna aquí, el que reina. Y Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. En ese contexto, la pregunta, ¿qué produce la tristeza que proviene del mundo? En realidad se refiere a una falsificación de la tristeza por el pecado. El diablo logró algo increíble, falsificar la tristeza por el pecado. Y a esa falsificación la Biblia la llama tristeza según el mundo o tristeza que proviene del mundo. Y en realidad es algo que involucra infatuación, emocionalismo, sentimentalismo enfermizo, y de eso están llenas las iglesias y eso se está propagando por todo el planeta. Esto es sumamente serio y delicado e importantísimo entenderlo en este momento. Vamos entonces a leer otra vez la pregunta. ¿Qué produce la tristeza que proviene del mundo? O sea, la cual es un engaño de Satanás. Y en realidad, si no proviene del Espíritu Santo, proviene de otro espíritu, del espíritu de Satanás. El mismo versículo 10 del capítulo 7 de 2 de Corintios dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo único que Satanás produce al final de todo, ese emocionalismo y ese sentimentalismo,
Esas campañas evangelísticas en cualquier iglesia, en cualquier religión, donde las personas lloran y lloran y a los 5 minutos se están riendo a carcajadas, y a eso se le llama infatuación, sentimentalismo y emocionalismo enfermizos. Eso no proviene de Dios. Ese es un engaño, la infatuación es un engaño producido por Satanás. Es una falsificación del arrepentimiento. Y aquí la Biblia nos está diciendo que produce muerte. Lo único que Satanás sabe producir es dolor, angustia, agonía, engaño y finalmente muerte. Miseria, ruina y finalmente muerte. Esto es horrible. Apártate de todas esas cosas que traen emocionalismo y sentimentalismo enfermizo, infatuación. Que Dios nos libre. Vamos con la pregunta número 8. Pregunta número 8. Al entristecernos por el poder de Dios, ¿qué debemos hacer? Vamos a leer Hechos 2, 37 y 38 en el contexto de Hechos 3, 19. Entonces voy a leer Hechos 3, 19 primero. Regresamos al libro de los Hechos. Hechos 3, 19. Esta es la contextualización de las palabras de Pedro en Hechos 2, 37 y 38. Y el mismo Pedro es el que está hablando aquí y dice, así que arrepentíos y convertíos. Y convertíos. En realidad, convertirme significa entregarle mi corazón a Jesús para que Él lo purifique con su sangre y para que el Espíritu Santo entre dentro de mí y transforme mi naturaleza y me haga participante de la naturaleza divina. Muy bien, vamos ahora sí a leer Hechos 2, 37 y 38. El Espíritu Santo se había acabado de derramar. Era la fiesta del Pentecostés, el día 50, o sea, el día 50, desde la resurrección de Jesús. Hacía 10 días Jesús había ya ascendido al cielo. En esos 10 días, en lo que se llamaba el aposento alto, donde Jesús se reunía con sus discípulos, habían alrededor de 120 personas y ayunaban y oraban y lloraban y pedían el cumplimiento de la promesa que Jesús había prometido, el derramamiento del Espíritu Santo. Y finalmente se derramó el Espíritu Santo y hubo un gran estruendo y se reunieron miles y miles de personas y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en todos los idiomas de todas las personas que allí habían venido de casi todos los lugares del mundo conocido de aquella época. Y Pedro les da un sermonete, perdón, y en este sermonete les hace ver que la mayoría, por lo menos, de los que estaban allí presentes, de esos miles y miles de personas, habían sido cómplices en la muerte de Jesús cuando gritaron, crucifícale, crucifícale, no tenemos más rey que a César. Y ellos se entristecieron, se contristaron porque el Espíritu Santo se había acabado de derramar y el Espíritu Santo los conmovió y produjo esa tristeza para arrepentimiento. Lo voy a leer, el 37. Al oír esto, lo que Pedro había acabado de hacerles entender, que habían en alguna manera, en mayor o menor grado de responsabilidad y culpabilidad, se habían hecho cómplices, copartícipes en el asesinato del Hijo de Dios. Y ellos, al oír esto, dijeron,
se compungieron de corazón. Compungir es otro sinónimo de contristar, que significa entristecer. Se entristecieron en su corazón. En la Biblia el corazón simboliza la mente. En la mente la conciencia se despertó y aquí atrás de este hueso, el lóbulo frontal, del hueso frontal se encuentra el lóbulo frontal y aquí es donde Dios le habla a todo ser humano a través de impresiones que plasma el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se había acabado de derramar. Y ellos entendieron a través de la voz de Dios hablando por medio del apóstol Pedro que habían cometido un crimen terrible. Y se compungieron, se entristecieron en sus corazones y afligidos en agonía, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Hicimos algo terrible. ¿Cuál es la solución? En el contexto de Hechos 3:19, donde Pedro dice: arrepentíos y convertíos, él acrecenta, Pedro les dijo, la primera palabra voy a destacar de este texto: arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros, no se olvide del arrepentíos y convertíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, señalando a ese pecado específico que él les había hecho entender que habían cometido. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era el mismo don que había recibido Pedro y habían recibido todos los apóstoles. Y en la pregunta, al entristecernos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, aquí no había sentimentalismo enfermizo. De aquí se había vanido Satanás, estaba vanido de ese lugar. El Espíritu Santo produjo esa tristeza y al sentir esa tristeza, sin emocionalismo enfermizo, sin sentimentalismo ni sin nada de infatuación, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y convertirnos. Obviamente que eso incluye la confesión de nuestros pecados. Ya continuamos con la segunda parte, segundo segmento de esta maravillosa lección.